llegó el momento de empezar la conferencia del día de hoy, titulada La Segunda Montaña. Bueno, entonces, lo primero que vamos a explicar es que este trabajo, para llegar a la autorrealización del ser, se divide en tres trabajos, a los cuales nosotros simbólicamente los vamos a llamar las tres montañas. ¿Y por qué es una montaña? Porque, como tal vez lo saben los escaladores o las personas que han escalado montañas, cada vez que se sube la montaña es más difícil, hay menos oxígeno, cada vez se van quedando más y más personas y cada vez hay que hacer un mayor esfuerzo. Además de que en la medida que más se sube, pues es más peligroso. Entonces, para lograr el trabajo de la autorrealización del ser, podríamos decirlo así, que es una analogía con las tres montañas. Entonces, vamos a hacer como un pequeño recuento. Este trabajo se sintetiza en estas tres montañas, donde la primera montaña es la montaña del nacer, ¿sí?, de la cual hablamos hace 8 días. La segunda montaña es la montaña del morir. Hoy la graficamos un poco más grande porque es la que vamos a explicar el día de hoy. Y en 8 días hablaremos de la tercera montaña. Entonces, para poder comprender mejor este trabajo, del trabajo de la segunda montaña, vamos a hacer rápidamente como un pequeño recuento de lo que fue la primera montaña para poder empatar esta conferencia. Bueno, un pequeño breve resumen. Para empezar a hacer este trabajo de la autorrealización del ser, pues nosotros conocemos los tres factores. Entonces, el primer factor es el factor del nacer. El segundo factor pues será el factor del morir, la eliminación de los defectos, y el tercer factor pues es el factor del sacrificio por la humanidad. Eso pues ya la mayoría de nosotros lo sabemos, esa es la base del conocimiento de lo que son los tres factores. Bueno, cuando nosotros empezamos a practicar estos tres factores, empezamos a salir de una etapa que se le llama el simpatizante. Recordemos que un simpatizante es aquella persona que le gustan estos temas, le parecen interesantes, pero no empieza a practicar con seriedad y con continuidad de propósitos. Ahí está la enseñanza que dice que de 1000 que lo buscan, uno lo encuentra, y de 1000 que llegan a conocer estos tres factores, solo uno empieza a practicarlo. Entonces, se empieza a escalar la primera montaña cuando se prende el fuego sagrado, que ustedes pueden ver acá. Un segundito porque la diapositiva se ve un poquito corrida. Ahí está bien. Entonces, cuando la persona prende el fuego sagrado, entonces empieza la primera montaña, y en los mundos internos van a ser el Moisés, ¿sí? Luego la persona tiene que, a través de la práctica de los tres factores, y en este caso el nacimiento espiritual, tiene que regenerar el cuerpo físico, y luego tiene que regenerar el cuerpo vital. Ahí es donde se da el bautismo de agua. A ese nivel la persona tiene un 50% de conciencia. Recuerden que empezamos con un 3% y con el cuerpo vital se tiene el 50%. Luego se tiene que fabricar el cuerpo astral, luego el cuerpo mental y luego el cuerpo causal. Cuando está empezando el cuerpo causal, tiene que vencer al guardián del umbral de Lucifer, que le va a mostrar estos dos caminos. Uno se llama el camino del nirvana, que ustedes pueden ver acá, del cual hablamos ampliamente hace 8 días. No me voy a tener mucho a eso porque pues es un pequeño resumen. Bien, y luego le muestra el camino directo. Entonces, si la persona coge el camino directo, entonces va a poder pasar a lo que es el trabajo de la segunda montaña. Y ese es como un pequeño resumen. Cuando la persona coge el camino directo, se calcula que tiene aproximadamente un 72%, de 72 a un 78% de conciencia ya libre, y en ese caso se la despiertan en su totalidad. Bueno, cuando se da esta unión,
del cuerpo causal, que fue el que decidió coger el camino directo, que se llama Manas, y se une con este otro cuerpo que se llama Buddhi, que representa el alma divina, y la glándula pineal, que se llama Atman. Cuando se dan esta unión de estas tres fuerzas, entonces nace el Cristo. ¿Listo? Entonces, no, el Cristo al que nos vamos a hacer referencia es el Cristo rojo, el Cristo revolucionario, que tiene el poder y el deber de eliminar los 7 yoes causa. ¿Listo? Este niñito que ustedes ven acá también es llamado el mismo niño Horus, ¿sí? Esto que ustedes ven acá lo vamos a vivir en los mundos internos. Nosotros nos vamos a ver como el hijo de ese bebé, nos vamos a ver como José. La Virgen va a ser nuestra Madre Divina, también la representación de Buddhi, y este niñito va a ser el Cristo que nació en nuestro interior. ¿Listo? Eso va a ser en los mundos internos. Este burrito que ustedes ven acá va a representar la mente, que todavía está llena de egos. El buey va a representar la pasión animal. Los pastorcitos van a representar los conferencistas, que también van a ser invitados en los mundos internos a ver el nacimiento de ese Cristo. Y bueno, eso es un simbolismo grandísimo. Las ovejitas también son alumnos que entran al conocimiento, pero como están trabajando, también tienen derecho a ver el nacimiento de ese Cristo. ¿Listo? De nada sirve nosotros, digamos, asistir a un nacimiento de un Cristo en los mundos internos si no nace el Cristo en nuestro corazón. Y para que nazca el Cristo, se tuvo que haber creado los 5 cuerpos de los que ya hablamos. Se tuvo que haber cogido camino directo y vivir este episodio tan bonito. Pero lo cierto es que apenas nace el Cristo, entonces empieza el trabajo de la segunda montaña. ¿Listo? Bueno, estudiemos cómo empieza la segunda montaña. La segunda montaña empieza de una forma muy fuerte. Y la razón es porque fue un evento tan importante que hasta la misma logia negra se entera que la persona se ha cristificado. Porque en todo el universo se sabe que hubo un usado que cogió el camino directo y que se va a volver un dios. La logia negra va a intentar matar físicamente a la persona que coge el camino crístico. Entonces, nosotros, por ejemplo, vemos en las analogías bíblicas cómo a José le previenen en el mundo de los sueños que tiene que esconderse porque viene Herodes a matar al niño. Entonces, recordemos que José representa el cuerpo astral. Y a nosotros, cuando lleguemos a esas instancias, ya tengamos al Cristo en nuestro interior, en el mundo astral nos van a decir a dónde tenemos que ir, a dónde tenemos que escondernos, porque la logia negra va a buscar asesinarnos. ¿Sí? Lo mismo pasó en diferentes épocas. Por ejemplo, acá está la época donde Herodes mandó matar a todos los niños tratando de matar al Cristo. Y en el caso de que la persona coge el camino directo, le va a pasar exactamente lo mismo. Por ejemplo, hay una historia que cuenta el maestro Samael cuando él se cristifica. Está en el proceso de la Navidad, nace el Cristo en el corazón de él. A la Sierra Nevada de Santa Marta llegan a buscar al maestro Samael para asesinarlo. Ya esa noche le dicen que tiene que huir, él sale huyendo y no lo pudieron asesinar, por eso después él se resguarda en México. Pero debemos entender que así es como empieza la segunda montaña. Es una montaña que desde el inicio es con mucho peligro. Y por eso el inicio de la primera montaña es una montaña donde el maestro tiene que ir viviendo en silencio, mientras ya tiene la fuerza para poder salir y hacer el trabajo público que tiene que hacer. Ese es el inicio de la segunda montaña. Bueno, estos son algunos de los trabajos entonces que vamos a sintetizar el día de hoy, que se tienen que vivir
en la segunda montaña. Lo primero es que solo se vive en función de los tres factores. O sea, ahí en esa montaña ya salen sobrando todo lo que son los procesos de la personalidad, como son cumpleaños, reuniones familiares, eventos sociales. Ya todo eso queda completamente en un segundo plano, porque a partir de ahí solo se puede nacer, morir y sacrificarse por la humanidad, ¿sí? Debe empezar a pagar el karma duro y todo el karma que ha cometido de las últimas 7 existencias. Eso le va a conllevar a hacer unos trabajos de sacrificio por la humanidad muy grandes. Recuerden que por eso es que esta montaña, que es la segunda montaña, es la más difícil de los tres trabajos. Bueno, luego tiene que hacer unos trabajos que es la creación de los cuerpos de oro. Entonces recordemos que en la primera etapa, que fue la primera montaña, se fabricaron unos cuerpos que se les llamó los cuerpos solares. Ahora, esos cuerpos solares tienen que renovarse, tienen que vibrar con una energía muchísimo más alta y más pura, que es la energía del Cristo rojo. Entonces, por eso, los 7 cuerpos solares ahora se tienen que convertir en los cuerpos de oro. Eso va a permitir que nuestro Cristo íntimo, que es un bebecito, empiece a desarrollarse y se empiece a adueñar completamente de nuestro propio cuerpo. Tiene que empezar a limpiar la luna visible y la luna invisible. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Y pierde el libre albedrío. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no puede retroceder. El Cristo es un triunfador, Él no es un traidor. Por lo tanto, Él no va a rendirse en el trabajo de la segunda montaña. Por eso podríamos decirlo así, que pierde el libre albedrío. Bueno, ya hablando de eso, que es como la síntesis de lo que se va a vivir en la segunda montaña, empecemos a hablar ahora sí cómo se va a ir dando el proceso o el ascenso en la primera montaña. Bueno, lo primero es que el Cristo tiene que empezar a practicar los 3 factores, como le iba comentando, y tiene que empezar a regenerar el cuerpo físico. Tiene que fabricar el cuerpo físico de oro. ¿Sí? Y de igual forma tiene que empezar a fabricar el cuerpo vital de oro. Mientras está haciendo ese trabajo, él va a acabar completamente con la luna visible, ¿sí? Y también va a acabar con esta careta que se llama la personalidad. Entonces hablemos que la luna visible. La luna visible son los yoes que nosotros tenemos desde las 96 leyes hasta las 192 leyes. Son los yoes que en este momento se nos pueden manifestar. Entonces el Cristo en el inicio tiene que limpiar absolutamente todos esos defectos, que es como los más suaves, y acá es donde acaba completamente con la personalidad, cuando se termina de fabricar el cuerpo vital de oro. Entonces recordemos que la personalidad es la forma de ser, cómo me comporto, los miedos que tengo, los traumas que tengo, que si soy hincha del Bayern Múnich o no sé, del Real Madrid o del Nacional o del Santa Fe, todo eso hace parte de nuestra personalidad. Entonces todo eso se acaba. Nuestros gustos. Ahí es cuando uno empieza a darse cuenta que todo lo que uno es simplemente una copia del exterior. Esa copia, esa máscara se acaba en cuerpo vital de oro. Entonces ya el Cristo ya no tiene personalidad, sino ahora actúa con la forma de ser del ser. Y eso genera que muchos de estos maestros que van en cuerpo vital de oro, al ya no tener personalidad, sean tildados de antimorales, antiéticos, antirreligiosos y antiespirituales. La razón es porque ya hablan sin tapujo, ya no sufren del miedo, del qué dirán, ni nada de eso. Ya actúa el ser como tal. Eso apenas empezando cuando hace cuerpo físico y cuerpo vital de oro. Es bueno saber que cada vez que va fabricándose un cuerpo, el Cristo va a desarrollarse de 7 en 7. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se regenere el cuerpo físico de oro, ese bebecito que nosotros teníamos, que nació al lado de nuestro corazón, cumple 7 años. Cuando se regenere el cuerpo vital, cumplirá 14. Cuando vaya en astral, cumplirá 21. Y así sucesivamente, 28 en mental,
y así sucesivamente se dará el proceso hasta que llegue a los 33 años, que ya vamos a hablar estos. Bueno, entonces ahora sí, cuando el Cristo fabrica el cuerpo vital de oro, o sea, el segundo cuerpo, ya habiendo eliminado completamente los yoes de la personalidad y de la luna visible, entonces recibe el bautismo de fuego. Esto lo vimos en la conferencia del verdadero bautismo. Entonces los mundos internos le van a entregar al Cristo la cabeza de Juan el Bautista en representación de que se compromete con eliminar los 7 yoes causa. Y a partir de ese momento, es un momento muy importante en la vida de ese maestro, porque a partir de ese momento tiene que enfrentarse a la luna invisible. ¿Qué es la luna invisible? Son yoes que ninguna persona común y corriente puede tener activos, ya que si alguno de estos yoes se nos activa, nos puede dejar ciegos o simplemente nos da una trombosis o un paro cardíaco. Por lo general, un estado de ira de nosotros máximo oscila hasta las 192 leyes. ¿Sí? Una ira donde la persona ya ve todo rojo, ¿sí? Ya ahí va máximo hasta las 192 leyes. De pronto se puede llegar a pasar un poquito y hasta verdaderamente puede empezar a sufrir daños el cuerpo físico. Esos son los yoes que actualmente nosotros tenemos como sociedad. A partir de este momento va a empezar a enfrentarse a los yoes de la luna oculta, los yoes que están en las infradimensiones del infierno. Y empecemos a hablar cómo se va a dar dando ese proceso. Bueno, cuando el Cristo empieza a fabricar el cuerpo astral de oro, recordemos que son 7 cuerpos, en este caso ahora van a ser de oro, el Cristo cumple 21 años y empieza ahora a limpiar las otras infradimensiones del planeta Tierra, donde están sus yoes. Entonces él tiene que, así como en la Divina Comedia Dante tuvo que bajar al infierno, ese Cristo tiene que bajar a su propio infierno interior del planeta Tierra y tiene que acabar con todos los yoes que están ahí. Bueno, entonces empieza a trabajar. Vamos a ver si de pronto puedo hacer acá el zoom. Sí. Él va a empezar a trabajar estas 3 infradimensiones que son el círculo de Venus, el círculo del Sol y el círculo de Marte del planeta. Estas que están acá arriba fueron las que ya limpió, que fue la luna visible, lo que hablábamos de la personalidad. Pero ya acá va a empezar a limpiar los demonios más terribles del infierno de estas tres esferas. En la esfera de Venus, entonces vamos a encontrar ahora sí matar completamente al demonio Algol. Tiene que matar completamente a los demonios de la lujuria que viven allá. Todos ese infierno que debe quedar completamente limpio. Luego tiene que bajar al círculo del Sol, donde se enfrentará con demonios que tienen 768 leyes. Ahí él tendrá que desintegrar completamente a los demonios del dinero, de la codicia. Ahí tiene que desintegrar un demonio que se llama Mamón, otro que se llama Lucifugo. Tendrá que matar todos esos yoes. Y por último, terminando este cuerpo astral de oro, tiene que matar a todos los demonios del círculo de Marte, que son los yoes de las 1536 leyes. Entonces estos yoes ya son los yoes de la guerra, demonios que crearon guerras entre países, entre pueblos, y ese es uno de los trabajos más fuertes. Cuando termina de matar o de limpiar estos 3 establos, que es el infierno del planeta de Venus, del Sol y de Marte, entonces puede empezar ahora a fabricar el siguiente cuerpo, que es el cuerpo mental de oro. Algo que también quería comentarles es que cuando la persona hace este trabajo, logra limpiar completamente su parte instintiva. O sea, ahí ya podríamos decirlo así, que domina completamente su parte emocional. Porque lo que es Venus, como muchos lo saben, el círculo de Venus son los placeres. El Sol es la codicia y Marte es la ira. Todo eso hace parte del instinto animal violento.
eso es yoes que hasta los animales tienen. Entonces él ya limpia la parte emocional e instintiva en su totalidad, queda completamente llena de luz, pero ahora tiene que fabricar el cuerpo mental de oro. Y cuando fabrica el cuerpo mental de oro, tiene que enfrentarse o tiene que limpiar estos 3 establos. Esos establos son los círculos del infierno de Júpiter, Saturno y Urano. Estos infiernos representan la parte intelectual del ser humano. Acá es donde están los demonios más pesados de la parte intelectual, en ese caso de esa envoltura, que ese Cristo en los mundos internos estará limpiando. Bueno, entonces tiene que bajar y eliminar los yoes de las 3072 leyes cuando está fabricando el cuerpo mental, que son los demonios tiranos y acaparadores. Luego tiene que acabar con todos los demonios de las aberraciones sexuales de él, que viven en el infierno del planeta. Y por último tiene que eliminar los yoes magos negros, todos los demonios de la magia negra, que en la Divina Comedia el Dante las representaba como las famosas arpías, que son los demonios de las 12.288 leyes. Cuando el Cristo limpia estas 3 esferas de más, en ese momento se le dice que logra la mente Cristo. La mente Cristo quiere decir que ahora el Cristo domina el burro, y por eso está en alegoría esta imagen que representa que el Cristo ya dominó completamente la mente. Ahora sí es una mente Cristo. ¿Y por qué dominó completamente la mente? Pues como les iba comentando, porque ya limpió completamente su mente de las propias infradimensiones. Y cuando el Cristo logra hacer esa osadía, en los mundos internos se dice que es domingo de Ramos. El domingo pues es el círculo, es el sol, o sea que la energía del Cristo va hasta acá. Bueno, entonces ese es el cuerpo mental de oro. Así es como el Cristo va a ir limpiando poco a poco las diferentes infradimensiones. Pero como ustedes pueden ver, todavía le falta esta, que es la más pesada. Hablemos un poquito de eso. Bueno, cuando el Cristo empieza a fabricar su quinto cuerpo, que es el cuerpo causal, cuando va más o menos en la mitad del cuerpo causal de oro, recordemos que son los 7 cuerpos de oro, entonces el Cristo en los mundos internos encarna en el cuerpo de la persona. O sea que la fuerza Cristo, ese bebecito que había nacido al lado del corazón del hombre, ahora sí se puede meter completamente en las células de la persona. Y en ese momento se dice que el Cristo ha encarnado, porque ya encarnó ahora sí en el verbo, en toda la parte del... Y ahí sí ya al maestro ya puede decir, yo soy el Cristo tal. Yo soy el Cristo, por ejemplo, el maestro Raulú ya decía con ustedes, está hablando el maestro Raulú. ¿Qué quería decir? Que ya el Cristo había encarnado en el cuerpo causal. Bueno, cuando el Cristo encarna el cuerpo causal, entonces se sueltan la última esfera. Les recuerdo que hasta esas instancias, entonces ya limpió acá la luna visible que fue la personalidad. Luego ya limpió estas 3 que fueron las del cuerpo mental, que fue el círculo de Venus, del Sol y de Marte. Posteriore, cuando estaba fabricando el cuerpo mental de oro, eliminó todos los demonios del círculo de Júpiter, que son los tiranos, los que cometían delitos contra el Espíritu Santo, y los yoes de la magia negra. Y ahora le quedan los más difíciles, los demonios de las 24.576 leyes, que son estos yoes que están en este último círculo, que se le llama la 9ª esfera, es el círculo de Neptuno. ¿Sí? Es tan terrible la fuerza que tienen esos demonios que en los mundos internos lo crucifican, porque son demonios de 24.576 leyes. Lo que les digo, en nosotros en este momento, como para que lo vayamos entendiendo, nosotros en este momento, máximo que se nos salga un yo que casi nos haga dar un paro cardíaco,
son yoes que tienen máximo 192 leyes, o sea, como nivel de voltaje. Ahora acá, este Cristo tiene que enfrentarse a yoes que tienen 24.576 leyes. Entonces hay un demonio, que es el demonio del deseo, que se llama Judas. Entonces ese demonio Judas lo vende. Luego Pilatos le pone la corona de espinas y Caifás, o entre los tres, lo crucifica. Entonces por eso en los mundos internos vamos a tener que vivir todo el proceso de la crucifixión. Esos yoes, en ese momento el Cristo se puede sentir hasta abatido porque son yoes demasiado fuertes y entre los tres lo crucifican. Pero aún hay más. Como ya el Cristo en ese momento ya encarnó dentro de la persona, entonces tiene que empezar a vivir lo que son los 8 años de Job. Entonces, ¿cuáles son los 8 años de Job? Los 8 años de Job es una enfermedad muy dolorosa que en toda la segunda montaña el Cristo va viviendo, pero a partir de ese momento sueltan esa enfermedad a toda intensidad. Entonces el Cristo en ese momento siente un dolor demasiado agudo y ese dolor es el que hace que salgan todos estos demonios. Obviamente dentro de estos demonios están los 7 yoes causa o los 7 pecados capitales. Pero también vamos a encontrar, por ejemplo, acá hay un demonio que es el demonio de la desobediencia, el demonio de la antipatía, por acá está Judas, está Caifás. Los demonios más pesados de nuestra psiquis, el dolor los va a sacar a flote. Recordemos que solo cuando nosotros tenemos un dolor muy fuerte, salen los peores yoes. Y el Cristo pues tiene que aprender a vivir con esa enfermedad que dura 8 años físicos, producto de haber derramado la energía sexual. Recuerden que el único karma que se tiene que pagar con enfermedades dolorosas y terminales es el derramar la energía sexual, y es el único defecto que no puede ser negociado por la ley divina. Todos tenemos que vivir estas enfermedades. Estemos trabajando en el conocimiento en sí mismo, o no estemos trabajando en el conocimiento. Es ahí la razón por la cual a muchas personas, después de determinada edad, 50, 60 años, empiezan a sufrir enfermedades muy dolorosas. Y es porque les tienen que cobrar eso que se llama el karma duro. En este caso, como nosotros nos vamos a autorrealizar, en este caso ese Cristo está haciendo ese trabajo, él tiene que vivir ese dolor. Ese es el famoso pecado original. Bueno, sigamos hablando. Aunque está con ese proceso de sufrimiento, el Cristo tiene que seguir trabajando en la obra. O sea, tiene que terminar de fabricar el cuerpo causal de oro. Cuando termina de fabricar el cuerpo causal de oro, se dice que lleva un día en el infierno. Tiene que seguir trabajando con los 3 factores. Y luego tiene que fabricar el cuerpo búdico de oro. Y luego tiene que fabricar el cuerpo átmico de oro. Cuando ya está haciendo estos trabajos, que es la fabricación del cuerpo búdico y el cuerpo átmico de oro, ya se puede enfrentar a los 7 pecados capitales, que es la representación de este dragón que ustedes ven acá. ¿Sí? Entonces, estas son las 7 cabezas de legión. Entonces empieza a eliminar el demonio de la pereza, de la codicia, de la lujuria, del orgullo, de la ira, de la gula y de la envidia. ¿Listo? Y ahí se da el enfrentamiento más fuerte entre el Lucifer, que es el que le va a soltar a todos esos yoes, para que ese Cristo los elimine en su totalidad. Bueno, una vez ese Cristo mató a todos los demonios del círculo de Neptuno y eliminó a los 7 yoes causa, y termina y pasando los 8 años, que es la enfermedad que tiene que vivir, en ese momento entonces se da la resurrección. Entonces, ¿qué quiere decir la resurrección? Que el Cristo sale del abismo, sale del infierno, sin un solo defecto. Y por eso ustedes ven esta imagen
que representa que el Cristo sale del sepulcro y queda completamente iluminado. En los mundos internos se escucha el aleluya, que quiere decir que un nuevo ser se ha autorrealizado. Alguien logró eliminar completamente todo el 97% del ego. ¿Listo? Ya no tiene ni un solo defecto dentro de sí. Mató hasta las causas del ego. ¿Sí? Bueno, y así es como va a terminar finalizando la segunda montaña. El Cristo o el Maestro termina con el 99% de conciencia. Ya no tiene ni un solo rasgo de defectos. Termina matando todo el ego animal. Al finalizar de pagar los 8 años de Job, termina el sufrimiento y jamás volverá a sufrir en toda la eternidad. Y como el ego es lo que mata a la persona, al no tener ego se vuelve un ser inmortal, logra la inmortalidad. Y es así como el Maestro termina la segunda montaña. Recordemos que ya vamos a ver que todavía le queda un trabajo. Ya se recorrió la primera montaña, ya se hizo esta que fue la montaña más difícil, se logra esos estados de los cuales estamos hablando, y ahora nos falta la tercera montaña. Al finalizar la tercera montaña ya nos podemos unir con nuestro propio ser, pero para explicar ese trabajo, que es el trabajo de la tercera montaña, lo vamos a hacer en 8 días, ya para que entendamos cómo sea la culminación completa de la obra. Bueno, esa es la conferencia del día de hoy de la fase B, la segunda montaña. Les recuerdo que la conferencia de la primera montaña, si de pronto usted no la ha visto, esta noche va a estar en este canal, la vamos a subir en este canal de YouTube, que se llama Conocimiento de sí mismo, en vivo. Pero también les recuerdo que esta conferencia también está acá en esta página de Facebook. Entonces, ojalá, si es por primera vez que usted ve esta conferencia, suscríbase a la página de Conferencias Conocimiento de sí mismo para que le lleguen las notificaciones de las conferencias y pueda ver los videos que hemos hecho en estas transmisiones. También, si de pronto usted quiere hacer parte de los grupos de WhatsApp donde estamos enviando los links y material de apoyo, entonces se puede escribir con nosotros a cualquiera de estos 2 números. Y si ya quiere tener más información sobre salas de conferencias a nivel nacional e internacional, entonces puede entrar a nuestra página web conocimientodesimismo.com.co. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por su atención. Vamos ahora sí a pasar a una ronda de preguntas. Bueno, parece que sí hay algunas preguntas. Bueno, por acá saludamos a Ariel nuevamente, a Rocío, también muy buenas, a Gabriel, a Cristian otra vez, buenas. Bueno, estoy en Cauca. Qué chévere, Marta, bienvenida. Saludamos también a Freddy. Bueno, Freddy acá nos dice que tranquilo. Muy buenas tardes, por acá nos habla alguien en un idioma extraño. Por acá también saludamos a Carmen, que saluda también a todos los presentes. Hola Carmen, ¿cómo estás? Leo, por favor, ¿me puedes repetir sobre el cuerpo mental? ¿El cuerpo mental de dónde, Carmen? ¿De la primera montaña o el de la segunda montaña? Bueno, igual te los explico rápidamente. El cuerpo mental solar de la primera montaña, la persona está creando su cuarto cuerpo. En ese momento tiene que enfrentarse contra un guardián que se llama el guardián del carácter psicológico, tiene que vencerlo y ahí tiene que pasar el proceso del desprendimiento de todo lo del plano físico. Eso en el cuerpo mental de la primera montaña. Y en el de la segunda montaña, pues ese sí lo acabamos de explicar, que es donde el Cristo tiene que limpiar completamente todo el intelecto, las infradimensiones del círculo de Júpiter, Saturno y Urano, y así domina completamente su mente y se vuelve la mente Cristo. Les recuerdo que esta conferencia también se complementa muy bien con la conferencia de las infradimensiones, y esta conferencia también la pueden encontrar en nuestras páginas de YouTube
conferencias conocimiento de sí mismo o conocimiento de sí mismo en vivo. En cualquiera de estas dos conferencias van a encontrar la conferencia de las infradimensiones. Y también acá la pueden encontrar en conferencias conocimiento de sí mismo en Facebook. Bueno, ¿todos los días transmites en vivo? Sí, todos los días transmitimos en vivo a las 6 de la tarde. Me gustaría saber dónde encuentro la información por escrito y las diapositivas para poder repasar. Mira, María de Los Ángeles, la información, si quieres yo te la puedo pasar en escrito. Te pediría el favor que nos escribieras, y las diapositivas, te pediría que por favor nos escribieras a estos números, al 320 o al 313, con este indicativo que es el de Colombia. ¿Listo? Y ahí te añadiremos a los grupos de WhatsApp donde estamos compartiendo el material medio escrito y también en diapositivas. ¿Listo, María? Entonces, para que lo tengas presente. ¿Qué dice Pito? ¿Qué dice Pito? Bueno, todos los libros que escribió el maestro Samael le sirvieron de Dharma. Sí, Verónica, todos los libros del maestro Samael le sirvieron de Dharma, aunque en algunos ganó algo que se llama karma katancia. El karma katancia es un karma que se ganan los dioses, porque hubieron cosas que él no debió haber develado, porque gracias a eso también se dio varios procesos del pseudoesoterismo. Pero él lo hizo con una razón, y la razón es para que nosotros pudiéramos diferenciar entre lo que es un conocimiento objetivo enfocado a los tres factores, enfocado a la práctica, a un conocimiento de tipo pseudoesotérico. Entonces por eso se recomienda estudiar los cinco últimos libros que dejó el maestro, los que él dejó recomendados, que también los estamos compartiendo en los grupos de WhatsApp. ¿Listo? Por acá nos dice John, en la segunda montaña, ¿dónde se hacen los 12 trabajos de Hércules? Es donde se hacen los 12 trabajos de Hércules, ¿verdad? Sí, John, pero no completos, porque hay unos trabajos de Hércules que se van a hacer en la tercera montaña. Pero la mayoría de los 12 trabajos de Hércules, como el del toro de Creta, el de acabar con el león, que es trabajar todo el proceso del karma, todo ese proceso de los 12 trabajos de Hércules, la mayoría se hicieron en la segunda montaña. Hola, soy Marta desde Cauca, Colombia. Hola Marta, ¿cómo estás? Gracias por sus enseñanzas. No, Marta, bienvenida. También saludamos a Carlos, que nos saluda como siempre desde Cúcuta. Joana también nos saluda por acá. Verónica nos dice, Leito, si por el término de raza no se alcanza a terminar la primera montaña, ¿qué pasará con los que quedan en el camino? ¿Cómo terminan el trabajo de la primera montaña? ¿Se hará igual en este planeta si ya pasamos los 50 años y tenemos alguna enfermedad? Alguna enfermedad quiere decir que ya comenzamos a pagar el karma. Si te sometes a tratamientos médicos, ¿aumentas el karma? Bueno, Verónica, acá hay varias preguntas, vale la pena responderlas porque para mí pienso que son muy importantes. La primera, ¿qué pasa si no alcanzamos a hacer la primera montaña ya que estamos en fin de raza? Mira, Verónica, lo primero es que ahorita nos están pidiendo, antes de que se termine esta raza, nos están pidiendo regenerar cuerpo físico y cuerpo vital. Cuando nosotros logremos hacer esos dos trabajos, que es regenerar cuerpo físico y cuerpo vital, en los mundos internos nos van a hacer saber que nos ganamos el éxodo. Entonces el éxodo es una isla, creo, si no estoy mal, está en el Océano Pacífico, donde van a llevar a las personas que tengan ese nivel de conciencia y allá van a poder terminar su primera montaña. ¿Listo? Si uno llega de mucha edad al éxodo, no importa. Cuenta, por ejemplo, el maestro Samael en uno de sus libros que hay unas máquinas con las cuales allá les van a ayudar a prolongar o a curar varias de esas enfermedades. ¿Listo? Entonces, lo que hay que hacer es regenerar cuerpo físico y cuerpo vital rápido. Si la persona está soltera y quiere alcanzar el éxodo, le va a quedar un poco más complicado, pero lo puede hacer.
¿Cómo lo puede hacer? Necesita alcanzar el 50% de su conciencia. Y para alcanzar ese 50% de su conciencia tiene que matar completamente al yo fornicario. Pues si la persona mata completamente al yo fornicario, lo pueden llevar al éxodo. Y allá en el éxodo terminará su primera montaña y podrá hacer la segunda montaña. ¿Listo? Si pasamos los 50 y ya estamos enfermos, entonces es muy probable que ya nos empiecen a soltar el karma duro. No necesariamente desde los 50, muchas veces desde antes. Son enfermedades muy dolorosas, fastidiosas, que son dadas por derramar la energía sexual. Por ejemplo, lo que es el famoso cáncer, la leucemia, problemas en la próstata, quistes, los problemas de la ciática. Todos esos que son problemas dolorosos y constantes, que muchas veces se dan a una edad avanzada, aunque en otros se da desde el inicio, son karmas por delitos contra el Espíritu Santo. Y en este caso ya no los están soltando con dolor. En ese caso, ¿qué hay que hacer? Porque ya no los soltaron. Entonces hay que aprender a vivirlos con mucha paciencia. Se pueden hacer negocios para que nos los aplacen un poco, por lo menos hasta que el Cristo nazca y los pueda pagar. Eso sería lo correcto. Y algo que sí vale la pena entender es que si nosotros nos dejamos morir, digamos tenemos una enfermedad de esta y nos dejamos morir porque nos dejamos morir, ganamos un karma contra el cuerpo físico y contra natura, porque nosotros no debemos dejar morir el cuerpo. Es bueno que lo tengamos en cuenta. Ojalá de la forma más natural y más consciente tratemos de llevar nuestras enfermedades. De la forma más natural y más consciente, pues bueno, ojalá de forma natural, ojalá haciendo los negocios con la ley, haciendo traslado de fondos, negociaciones en cruces para que las enfermedades se reversen. Pero si ya hay algo extremo y hay que ir a un hospital, hay que ir. Uno no puede dejarse desencarnar. Es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? No podemos dejarnos desencarnar. Aunque pues en ese mismo proceso, en algunos momentos terminemos ganando unos karmas. Si me hago entender, entre lo malo, lo menos malo. Bueno, por acá nos pregunta John. El venerable maestro Samael perdió el cuerpo en la prueba de Job. Sí, su hija en un libro dice que todo mundo pierde el cuerpo en esa prueba. ¿Eso es cierto? ¿Es cierto eso? ¿Hay que volver a encarnar y nacer para la tercera montaña? No, John, eso no es cierto. Eso lo vamos a hablar en 8 días, en la conferencia de la tercera montaña. Pero muchos maestros, la enfermedad de los 8 años de Job es tan dura que terminan de pagar los 8 años de Job, los terminan de pagar, eliminan el ego y se desencarnan para volver a reencarnar a voluntad y hacer la tercera montaña. Pero no en todos los casos. Por ejemplo, mira el conde Saint Germain, él terminó su segunda montaña, su cuerpo no quedó tan deteriorado y sigue con el mismo cuerpo. El maestro Jesucristo también hizo su tercera montaña con el mismo cuerpo. Y si no estoy mal, el Buda Gautama Hyakamuni también hizo su tercera montaña con el mismo cuerpo. Entonces, no necesariamente. Es más, John, eso lo vamos a hablar en 8 días. En 8 días vamos a hablar de todo el proceso de la tercera montaña. Muy buena conferencia, dice Ray. Bueno, gracias, Ray. Gracias, Leo. Muy importante toda esa información. La recordaré cuando esté pasando todo eso. Sí, esa es la idea. Qué chévere. Bueno, prácticamente lo importante es llegar a la segunda montaña. Ya con escoger el camino directo vamos ganando, aunque sea duro, ya no nos torcemos. Sí, John, así es. Nuestro trabajo, nuestro compromiso es lograr practicar los 3 factores. Llevar la enseñanza lo más puro posible. Lograr la castidad. Fabricar los cuerpos y coger el camino de la derecha, el camino directo. Listo. Terminar de fabricar el cuerpo causal y cuando ya nazca el Cristo se adueña de nosotros. Él hace el trabajo. Nos va a matar a sí mismos. O sea, lo que nosotros somos,
Él los va a acabar, Él nos va a purificar en todos los niveles. Entonces solo hay que coger el camino directo. Por acá dice, bueno, hacemos un grupo de WhatsApp cuando vayamos en esa montaña. Bueno, ¿cómo hago para conocer mi nivel de evolución? Jesse Fonseca, tu nivel de evolución se mide en la columna vertebral. Primero, tienes que conocer el inicio de la evolución espiritual. Se da con el conocimiento de los tres factores. Con el factor del nacer, que el factor del nacer es practicar el sexo sin derramar la energía y en vez de eso canalizarla por la columna vertebral. El segundo factor sería el morir, que es empezar a eliminar el ego, aprender a autoobservarse, descubrir la ira, el miedo, las preocupaciones, y cuando uno las descubra en la mente o en la emoción o en el sexo, porque también podríamos descubrir el sexo, el morbo, perdón. Entonces cuando uno descubre, pues se juzga y elimina el defecto. ¿Cómo lo elimina? Madre mía, mátame este yo. Entonces cuando tú empiezas a eliminar los defectos y empiezas a practicar el suprasexo, o sea, la sexualidad canalizándola, esa energía se va a empezar a condensar en tu columna. Y en la medida en que se va condensando esa energía en tu columna, vas a empezar a tener un 3, a un 5, a un 10, a un 50%. El tercer factor es enseñarle ese conocimiento a la humanidad. Tú, Jesse, vas a poder vivenciar esto a través del desdoblamiento astral, porque en los mundos internos tú vas a ir vivenciando como cuando cumples el 50% de conciencia espiritual, te van a hacer una iniciación que se llama el bautismo. Cuando logras, por ejemplo, un 30% de conciencia, te van a hacer otra ceremonia en los mundos internos. Entonces es así como tú a través del desdoblamiento astral puedes saber en qué nivel de conciencia vas. Pero bueno, es bueno saber que la mayoría de las personas que no conocen los tres factores, pues todos empezamos con un 3% de conciencia y de ahí empezamos a hacer el trabajo. Por acá nos dice Luis, excelente noche queridos hermanos y hermanas, tengo una pregunta, ¿quién o quiénes dan testimonio de ese proceso? Gracias. Bueno Luis, ese proceso ya dan testimonio lo que son los maestros que han logrado pues culminar la obra. Dentro de esos, por ejemplo, uno de los testimonios más recientes y más importantes nos lo dejó el maestro Samael. Él escribió un libro que se llama Las Tres Montañas. Entonces a él nos va explicando este camino. También el maestro Ravolú nos dejó un testimonio de lo que se vive en la segunda montaña. También lo que fue el maestro Dante, que nos lo comenta en su Divina Comedia. El maestro Jesús, cuando nosotros estamos hablando de este trabajo de la segunda montaña, pues estamos viendo la misma obra del maestro Jesús, que es lo que cada uno de nosotros vamos a tener que vivir. Y en los mundos internos te van a ir mostrando cada uno de los pasos que tienes que vivir, porque hay muchas personas que en otras existencias ya hicieron la obra, lo que se llama los famosos bodhisattvas. Entonces a varios de estas personas en los mundos internos les muestran los trabajos que tuvieron que hacer cuando se autorrealizaron en existencias pasadas. Bueno, por acá nos saluda Jorman. Rosa nos dice, Leito, hay personas que avanzan estos caminos de las tres montañas y que desconocen los conocimientos del venerable maestro Samael. Un ejemplo de una persona que lo haya realizado. Pues Rosa, no necesariamente tiene que conocer las enseñanzas del maestro Samael, tiene que conocer los tres factores de la revolución de la conciencia, que en diferentes épocas tuvieron otros nombres, pero eran los mismos. Te pongo por ejemplo el caso de San Francisco de Asís. Él pues no conoció al maestro Samael, pero se autorrealizó con los tres factores. Fíjate por ejemplo a Krishna en la India, él practicó los tres factores y se autorrealizó, recorrió las tres montañas. En este caso no tenía las enseñanzas del maestro Samael, pero tenía los mismos tres factores que durante toda la eternidad se han venido enseñando. Por ejemplo, en Egipto también varios se autorrealizaron. Estuvo Horus,
estuvo Govinda también. Entonces son hermanos o maestros que ya lograron el trabajo. Lo importante no es, porque acá recuerden, nosotros acá no seguimos a nadie, no seguimos a ningún maestro, cada uno debe seguir a su propio ser. Lo importante es tener los 3 factores muy claros y practicarlos. Bueno, lee el FB porfa, hermano Leo. Bueno, creo que fue el mensaje que me escribiste arriba. Hola, buenas noches, por acá saludamos a Vanessa. María nos dice, ¿y si nos tienen que hacer transfusión de sangre? Pues María, lo que yo te recomendaría en lo posible es que no evitar la transfusión de sangre al máximo sería lo mejor que podemos hacer. ¿Listo? Eso sería lo mejor. Pero ya en un nivel de vida y muerte, pues recordemos que cuando alguien inyecta sangre de otra persona, comparte el karma de la persona con la que compartió sangre. Entonces por eso no es recomendable las transfusiones de sangre. ¿Listo? En un caso extremo donde ya estoy a punto de morirme, cada uno tiene que evaluarlo. Eso no lo podría decir yo. Gracias, Leito. Muy claro como siempre. Bueno, gracias, Verónica. Rotterdam nos dice bendiciones, paz inverencial. Bueno, paz inverencial. Por acá dice Luis Paz. Bueno, wow, que sacrificado, pero vale mucho la pena. Claro, es un súper sacrificio, es el trabajo más difícil de todo el mundo, de todo el universo, pero vale la pena. Poder quitarse todo el ego, volverse un ser inmortal, volverse un dios, claro que vale la pena. Es cierto que para el desdoblamiento astral hay que estar conscientes durante el día. Sí, Jorman, hay que hacer el esfuerzo de estar despierto y consciente durante el día, y para eso hay que aplicar la muerte psicológica, Jorman, a cada momento. Cada rato estar en autoobservación, siempre estar observando tus centros. Si te tensionas a nivel motriz, si subes los hombros y te das cuenta, pues, madre mía, mátame este yo. Sí, un pensamiento donde estás pensando qué vas a hacer ahorita de comer, de una vez, no, madre mía, mátame este yo. Te sientes preocupado por algo, madre mía, mátame esta emoción. Y si nos mantenemos todo el día despiertos, viviendo en el instante, es muy seguro o es muy probable que logremos el desdoblamiento astral. Cristian Roa nos dice, si se hace un negocio con la ley pero no quedó clara su respuesta y al día siguiente se hace el mismo negocio, si funcionó a la primera, ¿se duplicará lo que hay que pagar en el negocio? No, Cristian, no, los seres no son como nosotros de ventajosos. Lo primero que debes tener en cuenta es que hay varias formas como el negocio se cumple. Primero, porque tú prometiste algo, ya el otro día o a los 2 días se te dan las cosas que prometiste. Entonces de una vez tú sabes que se cumplió porque ya te cumplieron por adelantado. Lo segundo es que en el mundo astral te lo van a hacer saber, pero es bueno que lo tengamos en cuenta. Uno tiene que estar muy seguro. Si por ejemplo la respuesta no fue muy segura, no fue muy clara, perdón, hay que volver a preguntar hasta que estemos completamente seguros. ¿Listo? Hay que volver a preguntar. Si no nos responden claramente, de pronto nos pueden estar diciendo que nos faltan algunas cosas. Te pongo un ejemplo. Alguna vez, cuando estaba haciendo un negocio, yo preguntaba y me decían que me faltaban papeles para matricularme a un lugar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que me falta dar más para que se me cumpliese eso. En otros casos hay personas que prometen muchas cosas y la misma ley sabe que no van a poder cumplir con eso. En este caso les dicen que les sobraron papeles. Entonces ahí a cada uno de nosotros nos van a ir diciendo. O hay veces donde en el mundo astral nos muestran, nos preguntamos si el negocio se cumplió y nos muestran una escena donde tenemos que trabajar unos yoes. En este caso nos estarían diciendo que además de eso tendremos que proponer hacer un trabajo de muerte en meditación o lo que ustedes quieran sobre ese yo para que nos los puedan solucionar. Pero lo que es importante es que haya quedado muy claro la respuesta. Por acá dice Rosario, Leito, los ángeles de la guarda también nos custodian como San Miguel, San Gabriel, San Rafael y los demás. Bueno, Rosario, mira, el ángel de la guarda es tu intercesor elemental.
y a ese es el que tú invocas para que te haga el círculo mágico. Entonces, siempre que tú haces el círculo mágico, ese angelito te va a proteger. ¿Listo? Bueno, el ángel Miguel es una parte de tu conciencia. ¿Listo? Uno no tiene que poner velitas ni imágenes del ángel, no, porque esa es una parte de tu conciencia. Si tú te has dado cuenta, el ángel Miguel tiene en la mano derecha una espada, en la otra mano tiene una balanza y en el pie está pisando a un demonio. Eso es lo que tú estás haciendo cuando matas los yoes. Esa parte de tu ser que te llama Miguel es la que te da el ánimo para matar los yoes cuando llega. ¿Sí? Te sentiste preocupada. Madre mía, mátame este yo. Esa es la fuerza que está cortando. ¿Listo? Gabriel también es una parte de tu conciencia. Él es el que está en el centro sexual y que permite la creación de los cuerpos. ¿Listo? El ángel Rafael también es una parte de tu ser que está en el centro instintivo. Él tiene que ver con la salud. Entonces la invitación, Rosario, es a que nosotros no busquemos estos ángeles afuera. Busquémoslos adentro. Te voy a explicar por qué, Rosario. Fíjate que en este momento hay entidades de la logia negra que se alimentan a través de esos nombres. Entonces hay entidades de magos negros que cuando se les reza, por ejemplo, a San Miguel Arcángel, se está alimentando es un mago negro. ¿Sí? Una entidad, un demonio. Entonces, por eso no se recomienda lo de la santería ni nada de eso. Pero es bueno que sepas que esas partes del ser sí existen y están en tu mundo interior. Y en los mundos internos ellos te van a ayudar bastante. Bueno.